¿no? Digo, eso es un tema que vamos a tocar después, caricaturas de los 80, pero sí, es un hecho. Entonces, como fan creo que la primera cosa que dices es, está cabrón, o sea, es un morrito bastante promedio, ni está guapo, ni está nada, es súper egoísta, súper egoísta, no es muy listo, que digamos, tiene muchos pedos, y de repente lo mete en una aventura completamente de la nada, ¿no? Y lo que sucede alrededor de la historia, pues va forjando el carácter aparentemente de Marty McFly, que por eso se llama McFly, ¿no? Hijo de una mosca, hijo de mosca. Y fue una de las primeras películas de aventuras en mostrar un personaje cercano a su audiencia target, que eran los adolescentes, ¿no? Porque eran los que eran fanáticos de la ciencia ficción en aquel entonces, cuando el género estaba todavía bastante vapuleado por los estudios cinematográficos, ¿no? Tú creo que eres mucho más fan de la franquicia. Sí, pues es que Michael J. Fox venía de interpretar a un lobo adolescente. Una película que venía con toda la influencia de Michael Jackson. Sí, 100% thriller. Entonces, y había hecho cosas interesantes, ¿no? Que también tenía su caricatura. Sí, también tuvo una caricatura en la época de la escuelita de monstruos de Scooby-Doo, si no me recuerdo. Todas las caricaturas de monstruos, ¿te acuerdas? Sí. De monstruos juveniles. O sea, y ahorita todavía está de moda eso, ¿no? Pues volvió con las Monster High, sí. Y ya después, ahí va, todo vuelve, dice. Interesante porque el proyecto de Volver al Futuro primero se lo habían vendido a Steven Spielberg no quiso, Robert Zemeckis se metió, tenían un protagonista diferente. Jack Holst. Y grabaron con ese protagonista, no muy les gustó, y esta inercia de J. Fox como una estrella juvenil pues la verdad impactó bastante. Interesante el personaje porque a pesar de no ser el guapo, era demasiado común, estaba como equilibrado, ¿no? O sea, no soy mamado, pero me defiendo. Ajá. No me dejo chingar de los bullies, de los buladores. No, o sea, ese se ponía... Se defendía pendejo, por decirlo de una manera. O sea, no, ¿sí? No era el clásico que lo iban a bulear. Le enseña a su papá a defenderse de que no bulear. Exactamente. O sea, es como la... Que esa es otra historia también, la de Crispin Glover y cómo entró y salió del papel del papá de Marty McFly. Por si no lo recuerdan, lo pueden conocer como el villano también de Los Ángeles de Charlie. El que está obsesionado con el cabello de Meg Ryan. De Demi Moore, no, está... No, ¿cómo se llamaba la de Los Ángeles de Charlie? ¿La güera? No, la güera es Cameron Díaz, la otra Lucy Liu. Drew Barrymore. Ah, era Moore. El asunto es que este personaje está muy equilibrado en ese aspecto, ¿no? Podía encajar en diferentes entornos, ambientes, grupos. Exactamente, o sea, era rockero, rock and rollero, era escato, skater también, era medio deportista, también le hacía era cabrón con las chavas, o sea, tenía una novia bastante o sea, no era el más popular, pero es un personaje interesante porque encaja en diferentes segmentos y targets, ¿no? Ahora, esto de ser amigo de un científico y de todo lo que envuelve eso, la parte de crear este esquema de ciencia ficción, pues lo hace muy interesante, ¿no? Sobre todo porque tiene que ir a resolver, o sea, utiliza todo el sistema de la creación de historias, ¿no? El héroe. El viaje del héroe. El que tiene que viajar, ¿no? Entonces lo hace, el problema es que regresa a donde empezó, ¿no? Ajá. Entonces eso lo hace más interesante. Y en esa época en donde tal vez, bueno, en la película Máquina del Tiempo, y que me decías hace un rato cuando estábamos platicando, la ciencia ficción se enfocaba más como en otro tipo de cosas. Era una época en la que la ciencia ficción, y es uno de los motivos por los cuales Spielberg dice que no a Volver al Futuro, estaba más, venía del boom de los extraterrestres, ¿no? O sea, cuando uno pensaba en ciencia ficción a finales de los 70 y principios de los 80, uno pensaba, en el mejor de los casos, en encuentros cercanos del tercer tipo. Uno pensaba en las clásicas de Harryhausen, Duelo de Titanes, obviamente en Star Trek ya había salido la primera película de Star Trek. Las Star Wars. Obviamente Star Wars, o sea, era mucho este asunto espacial, ¿no? Muy acorde con la época de la Guerra Fría. ¿Cómo se llamaba esta serie medio geek nerd de Stargate también, ¿no? Ah, pero no, Stargate vino mucho más adelante, sí. Y el doctor, el que se metía a una cabina.
Doctor Who. Doctor Who. Sí, él sí era. De hecho, Doctor Who es un referente para eso. Pero Doctor Who en México, solamente 3 personas lo vieron en el canal 22 hace 1000 años. Sí, ¿no? Doctor Who no. Estamos hablando de una serie que empezó en blanco y negro. ¿Vieron más MacGyver? Obviamente. MacGyver, El Auto Increíble. Yo tenía una serie favorita que era Relámpago Azul. De la esa parte de Televisa que nos entregó esta serie que nos empezó a meter a la parte gringa o globalizada del contenido gringo. La verdad, escogió creo que bien las series, ¿no? Tal vez Doctor Who no era tan... No, hubiera sido, para empezar, un humor muy inglés, sí. Muy inglés, y para seguir, la trama era muy compleja, o sea, y muy filosófica también. Doctor Who originalmente era una serie medio cómica, y luego se empezó a volver compleja y compleja. Ya para los 80, Doctor Who ya tenía una larga historia detrás, que aparte, si no sabías, pues te metían a un capítulo en medio en el que llegabas sin saber ni para qué servía el desarmador del personaje principal, ¿no? Luego podemos hablar más sobre eso, pero sí tuvo mucha influencia en términos de agregar este aspecto científico que se sintiera real, que era lo que decías ahorita. Durante mucho tiempo, la gente, el común de nosotros, creía que si viajabas en el tiempo hacia el pasado, lo único que no podías hacer por ningún motivo era encontrarte a ti mismo, y si te tocabas, ¡pum!, acababa el universo, ¿no? Lo cual la ciencia ha desmentido con diferentes teorías, pero ya tenía ese aspecto. O, por ejemplo, ahí tengo una pregunta de trivia. ¿Cuál era la potencia eléctrica que se necesitaba para activar el condensador? 1.21 gigawatts. 1.21 gigawatts, exactamente. Que cuando uno piensa, ¿cuánto es 1.21 gigawatts? ¿Viste el apagón de España? Sí, claro. ¿Viste que eso que dijo gigawatts el presidente de España? Sí, claro, y es porque era la cantidad de energía eléctrica que se requería para 2 países, ¿no? Sí, pero que dijo 1.21 gigawatts. Sí, o sea, la medida no existe realmente. No, claro que existe. No, la inventaron para la película. No, es gigawatt, es como... No, pero es que no dice gigawatts, dice. Dice gigawatts, eso sí es otra cosa. O es error de traducción. No, yo creo que lo dijo mal. Es error de gigawatts traducción. Existen, sí, los generación eléctrica. Pero el gigawatts... No, sí, eso. Es algo que era como el chiste, ¿no? De que ¿qué es un gigawatt? Sí, totalmente. Entonces, sí, esta parte de que nos empezó como a meter a temas científicos, todavía un poco nos tocó el tema de la Guerra Fría con el uranio que le roba a los iraníes. No, sirios, eran los sirios. Y después que ya queríamos acabar eso, entonces ya éramos ecológicos con la, con la basura. Con el combustible. Realmente Volver al Futuro tiene varios aspectos ahí interesantes. Hay muchas teorías al respecto hay un cómic de qué pasó después de Volver al Futuro 3. ¿3? Sí. A ver, cuéntame de eso no me la sé. Es un cómic ya un poco con la historia como de Marty conviviendo ya en la parte ya que regresaron, ¿no? Ajá. Pero están los niños, ¿no? Está Julio y Verne, viajan en el tiempo otra vez y tienen que resolver algunas cosas con lo que hizo Biff. Ok. Entonces ahí está interesante eso, porque le da una continuidad ya como de cómic y le da como un posible Volver al Futuro 4, que siempre es lo que, es el que siempre quisimos todos, ¿no? Hay muchas teorías. Una de las teorías más bizarras es que realmente Marty McFly es hijo de Biff. ¿De Biff? Porque yo vi una en el que se supone que era nieto del Doc. Esa también. A ver, pero la teoría de que dice que es hijo de Biff es porque Martin es el último niño. Y Martin había nacido cuando tenían el almanaque. Ajá. Y fue cuando se casa con ella. Entonces es ese momento donde dice, no manches, es que es hijo de Biff, por eso es valiente, por eso es madreador, por eso Pero entonces, pero ahí entra la cuestión de que su papá y él tenían modos y comportamientos exactamente iguales. Claro. O sea, cuando es la escena en la que se sientan en la cafetería en la 1, son igualitos. O sea, es justamente ese por qué llega ahí. Es una de las teorías bizarras que le tratan de encajar. Que bueno, hablando de teorías, también entra en este mundo, y ya que mencionaste a los hijos, en este mundo de la ciencia, de la ficción especulativa, ¿no? O sea, hay tres cosas que todos los adolescentes de esa época queríamos: los tenis que se amarraban solos, el hoverboard, la patineta flotante, y el DeLorean, ¿no? el carro que vuela. Pero además de eso estaba este producto que existe como tal, que era el holograma de Tiburón 11,
que ahora podemos ver en muchos lugares de grandes ciudades del mundo. Hidratar pizza a nivel 3. También podemos hidratar alimento, tal vez no a ese nivel, pero al menos ya las Maruchan hacen una maravilla para que se convierta en comida de verdad, un montón de cosas secas. Hay cosas que sí lograron atinarle, ¿no? El 2015 es como el 2075, yo creo, ¿no? Sí, más o menos. O sea, los coches todavía no vuelan, sin embargo, el tema de robots, el tema de muchas cosas el tema del clima, que dice, bueno, va a dejar de llover en 3 minutos. Exactamente, tal cual, se puede predecir con exactitud el clima, como lo hacemos ahorita con cualquier aplicación de clima, ¿no? Y bueno, interesante también de Volver al Futuro, ya son 40 años, 1985 a 2025, 40 años. Cada que lo pienso me sale una cana o más. En donde, bueno, hay muchas películas alrededor, ¿no? Ahorita hablabas de cuáles eran las películas que dependían una de otra, pues Alien, el tema de Terminator, era como el Volver al Futuro de terror, ¿no? Es que exacto, era la visión, habían visiones, ¿no? En esa época del futuro, y ciertamente la visión de la primera película de Volver al Futuro era optimista, porque la de la segunda tenemos igual un futuro corrompido, dominado por Biff y su compañía, pero todavía los humanos mandan. Más bien se da el término de las distopías, una en Terminator, otra en Blade Runner, es buena. que es una piedra angular de la ciencia ficción, otra en Alien, en un universo dominado por megacorporaciones. Entonces, más allá de la criatura, o sea, el entorno que pintan es pues muy, muy, muy oscuro. Y también viene algo muy importante, venimos de las sagas de acción-aventura, como Conan, ¿no? Como El Señor de las Bestias, como... ¿cómo se llamaba esta otra? Bueno, todo lo que se conoce el género como Sword and Sorcery, ¿no? Que es espadas y magos. Los gemelos bárbaros, ¿te acuerdas de eso? Sí, también, y también había una de... Todos ellos salían de la serie o el programa de televisión Gladiadores. Gladiadores del futuro. Sí. De hecho, está la película de He-Man, Draco, Iván Draco, que es el que hace de He-Man. Sí, Dolph Lundgren. Él era campeón ¿de Gladiadores? De Gladiadores como por sí. Era ahora sí que el malo... ¿Cómo es el jefe final? Sí, el jefe final. Por 2, 3 años. No, pues es que Dolph Lundgren es Dolph Lundgren. Que por cierto, la de He-Man le hicieron una completa cagada. Pero es tan mala que ya es de culto. Sí, lo mismo que la de Super Mario Bros. En los 90. También es. Ahora bien, algo interesante es que la película de Dolph Lundgren se volvió canon en el último remake de la serie animada de He-Man, porque el personaje el como duende que sale, que olvido siempre su nombre, así de irrelevante es. Que es como el orco. Sí, exactamente, que muchos decían que era el equivalente a orco. Ajá. Bueno, pues este personaje sale en el nuevo remake de He-Man y le ayuda a He-Man a hacer su desmadrito contra Skeletor. Sí, es lo mismo. Interesante. Sí, por eso te digo, ahora esa historia se volvió canon, es como un multiverso de He-Man. Interesante. Es otra cosa. Pero bueno, lo que yo decía es que veníamos de esta época de héroes muy musculosos, de mucha virilidad, de mucha testosterona, y empieza a cambiar el asunto. Tenemos a Ellen Ripley en Alien, para empezar, mujer, ya con eso era más que suficiente. Tenemos a Indiana Jones, que finalmente nosotros lo vemos todo aventurero, pero no deja de ser un profesor de arqueología de la universidad, y es bastante profesor de arqueología de la universidad. Está Marty McFly, que como ahorita decías es un personaje multifacético que representa toda la adolescencia, y entonces las películas de aventura empiezan a dar ese giro, en el que no se van completamente al público infantil como lo hubiera hecho Historia sin fin, ¿no? Pero tampoco se quedan con el público joven adulto, como lo estaba haciendo, por ejemplo, Conan, ¿no? Como lo hizo Terminator, que seguía siendo un poco más para allá. Y ahí vienen toda una serie de producciones, la segunda y tercera parte de Star Wars, eventualmente saldrían otras películas ya más cerca de los 90 con ese mismo perfil, como el increíble viaje de Bill y Ted, buenísima, o como que ahí es una parodia de Doctor Who también. Sí, la caseta telefónica, sí. O sea, y también es que, bueno, Bill y Ted, por si no lo han visto, se les recomendamos mucho, busquen las aventuras de Bill y Ted, son 3 películas. No solo parodia a Doctor Who, también parodia a Ingmar Bergman, el séptimo sello. La muerte es la muerte del séptimo sello, ¿no? Y se burla de Galán de todo eso. Sí, totalmente. Es más, vamos a hablar de Bill y Ted a partir Bueno, los primeros papeles de Keanu Reeves, cuando Keanu Reeves... ¿Nunca viste la de Mundo de Juguete de Keanu Reeves? No, ¿cuál es esa?
War Toys, algo así. Sale con que no nos acordábamos de Drew Barrymore. Con Drew Barrymore. Chequen esa película. Lo voy a buscar. Porque yo lo acabo de ver recién en una, igual como de los. Es igual, o sea, él es un vampiro, ¿no? Él no ha envejecido absolutamente. Sí, no, está cabrón. Lo único que le crece vello facial, se le cae el vello facial, pero fuera de eso, es la misma persona que vemos. Tal vez la única película en la que se ve ligeramente diferente es en Speed, en máxima velocidad. Ahí porque sí, está rapadito. Pues es que está pues Milicho, ¿no? Sí. Pero de ahí ves todas las demás películas y videojuegos y chingaderas donde sale y es exactamente el mismo. Retomando, también estaba la de Mike Myers, ¿cómo se llama? La que son dos conductores de un programa. El extraño el mundo de Wayne, Wayne's World. El extraño mundo de Wayne. Que por cierto, Wayne's World anticipó este tipo de show, o sea, este tipo de show transmitido en línea. En ese momento era a través de un circuito cerrado de cable, pero es básicamente esto, el formato del podcast del video es el mundo de Wayne. Estamos viajando en el tiempo. Sí, correcto. Entonces, todo esto estaba sucediendo, o era el crisol en esa época, por ahí del 85, 89, ¿no? Interesante de Volver al Futuro, el tema de darle continuidad a la historia. Es una de las pocas veces en donde fue tan exitosa en la primera película que decidieron hacer la 2 y la 3 de un madrazo, porque las estaban filmando al mismo tiempo, y los actores, o sea, quitando al papá de... A Crispin Glover. Que demandó. Estamos en vivo, completamente en vivo. Perdón. Servicios de motomensajería. Cesarín 3. Recuerden que podemos patrocinar. CEO también nos hace algunos viajes express. Sí, me ha dicho. Era interesante esto, ¿no? La posibilidad de la continuidad, el tema del soundtrack, el tema de todo lo que implicaba el merchandising de toda la película. Creo que fue un producto ochentero, noventero que dio para televisión muchísimo, gracias a Canal 5 Cine Permanencia Voluntaria. Era muy bueno, eso te llevaba a ver 3, 4 películas de lo mismo, o sea, y lo que pasaba era Tiburón, Terminator 1, 2 y 3, sí. Volver al Futuro 1, 2 y 3, las Karate Kid 1, 2 y 3, o sea, 1 y 2, porque la 3... ¿Karate Kid? Sí. No, la Karate Kid 3 es cuando pelea contra... No, está buena también. ¿Eso están en Japón? No, esa es la 2. Es la 2. La 3 es cuando regresa y él tiene un maestro todo de colita, mamado. Que es el malo en Cobra Kai, ya me acordé. Sí. No, estoy confundiéndola con la de la morra, es Karate Kid 4. Sí. Y bueno, que al final de cuentas, también Karate Kid tiene como tendencias medias de McFly, ¿no? Sí, de hecho, la fórmula se repite en otras sagas juveniles, ¿no? Karate Kid tiene exactamente el mismo esquema. Ralph Macchio como Daniel San, efectivamente, no es ni el más feo ni el más guapo. No aunque sí se lo boleaban chido. Pues más bien porque el problema ahí, finalmente Karate Kid es una película de adolescentes disfrazada de película de artes marciales. Es una coming of age movie, como dicen los gringos, esta película que habla del momento en el que dejas de ser niño y empiezas a ser joven adulto. Pero a final de cuentas era importante los chingadazos, ¿no? Entonces al personaje principal lo tenían que padrear sí o sí, porque si no, no tendría sentido que aprendiera a pelear, ¿no? Y que al final en Cobra Kai te dicen, pues que yo no tenía pedos contigo. Sí, exactamente. Exactamente. Que ese es el giro de tuerca de Cobra Kai, es ese, acabas diciendo. A lo mejor Biff, sí. Él no tenía... Él estaba haciendo su mundo. No, y pensemos en esto, hay que recordar que en la historia estereotípica de las películas y series americanas, por lo general el bully tiene una historia horrible detrás, sus papás lo golpean, sus papás son alcohólicos, está abandonado, es huérfano, yo qué sé, siempre son cosas horribles, entonces nunca vemos la historia real de Bill. Fíjate, te voy a decir una cosa, esa es una de las críticas que tiene Volver al Futuro en cuanto al final de la historia y al mensaje que te da Volver al Futuro. ¿Cuál es la historia principal? Bueno, es un chavo que tiene su hermano en el bote, su hermana gordis, toda huevona, su mamá alcohólica y su papá un pendejo. Sí, exacto. ¿No? Sí, es una familia. Eso era, y el chingón era él. Sí, a uno se le olvida cómo era de disfuncional la familia de Marty McFly en la 1. Pero McFly, y lo peor de todo es que siempre fue bulleado por Biff, y le seguía haciendo sus chambas a Biff ya grande, y Biff siempre se quiso merendar a Lorraine. Sí, Lorraine. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Es, yo viajé en el tiempo y cambié todo.
tal vez no fue intencional, Ajá. pero cuando regresa, su papá exitoso, casa chida, Bueno. 2 carros, su hijo, su hermano trabaja, Su camioneta. ya tiene troca, Ajá. sigue teniendo chava, y Biff es un pendejo. Más bien la moraleja... Entonces, cambia toda la historia. Sí, no, la moraleja no es si viajes en el cambio, cambias todo. Entonces, Pequeñas acciones distintas pueden hacer un gran cambio en tu vida, ¿no? Eso es realmente la moraleja. Porque no es lo que aprende Marty. O sea, lo que menos... el personaje que menos cambia a lo largo de toda la saga es Marty McFly. Eso es súper interesante. Hay otra historia bizarra. A ver, échala. En donde dicen que tienen que matar a Martin, porque existía otro Martin. ¿Cómo? O sea, cuando Martin regresa en el tiempo, o sea, Martin... Ah, claro, hay una línea temporal donde debería de haber hay un Martin que creció. Sí, ahí sí, hay sí. un Martin, porque sus hermanos están, él también... ¿Otra vez te dormiste vestido? ¿Dónde está el otro Martin? Sí, claro. Entonces hay una historia bizarra en donde el Doc asesina ¿Qué? A Martin, que ese Martin no era su amigo. No, y creo que de ahí sale entonces... Porque era un Martin completamente diferente, no era él, era más fresa, o sea, según el cómic. Sí, claro. Era más fresa, tenía otra novia, se juntaba con estos güeyes que lo retan en la camioneta. Ajá. Era cuate que es el bajista de Flea, de los Chili Peppers. Era un Martin completamente diferente y eso hacía una paradoja. Claro. Porque si no existía un Martin que viajara en el tiempo, que cambiara todo eso, no iba a pasar todo lo demás. El Doc lo tiene que matar. Sí, bueno, que eso era justamente lo que decíamos. La ciencia es solo aparentemente exacta, pero la realidad es que tiene un chorro de huecos argumentales en términos de viajes en el tiempo, ¿no? Que bueno, los viajes en el tiempo no existen. También hablar de eso es como, ¿qué cosa sí es real? Es como estar peleando por el color de la piel de una sirena, ¿no? Cuando la criatura no sirve, no existe, ¿no? Y además de eso también hay otra cosa, ¿no? Que es esta duda existencial que todos han tenido todo el tiempo. Lorraine se quería dar a Marty McFly, ¿no? Eso es muy fuerte. Eso fue un tema fuerte, fuerte. A nivel censura de Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, no lo entendían bien, porque creo que la historia sí iba un poquito más allá, ¿no? Ah, ok. Entonces, sí se besaban. Sí se besan. Bueno, sí se daban amor. Siento que besé a un hermano, ¿no? Entonces ahí como que cortan y ya se acaba el tema, ¿no? Pero al final de cuentas, pues sí quería ahí tener algo con su hijo, ¿no? Sí, algo bastante atractivo. Y es esta parte de que le atraía el hombre varonil, madreador, seguro de sí mismo, Biff, que se madrea al goleador. Y entonces es otro tipo de atracción, ¿no? Porque era la atracción hacia el hombre alfa, como le dicen ahora, contra la atracción con el tema del síndrome de Estocolmo, ¿no? Que con el papá que lo rescata después de que lo estaba espiando. Sí. Y cambia toda la historia, ¿no? Entonces, ahora, también el tema de la desaparición de la familia por cambiar la historia, tiene varias hay cosas que no coinciden científicamente, ¿verdad? Ese tema de la paradoja que voy a desaparecer porque mis papás no se conocieron. Claro. Que más que yo creo que... Sí, en realidad, digo, metiéndonos un poquito en ciencia especulativa y en ciencia ficción, se supone que hay tres vertientes para entender el viaje en el tiempo. La primera es, no importa lo que hagas, esa línea temporal ya se creó y los cambios solo crean nuevas bifurcaciones, mucho en el estilo de lo que son las nuevas producciones de Marvel. Mucha gente ha entendido ese concepto gracias a este tema multiversal en Marvel. La otra es la onda de tiempo que se genera en el cambio tarda la misma cantidad de tiempo que en el universo real en llegar. Entonces tú puedes llegar a hacer un cambio atrás y regresar a tu presente antes de que la ola de tiempo llegue, y entonces tú eres parte del proceso de cambio, pensando en el tiempo como una onda, no como una línea. Cuando piensas ese tema, es un poco de teoría de cuerdas y un poco de teoría de agujeros negros. Es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y si eso lo llevas a teoría de cuerdas, es una transferencia de energía. Entonces, si tú viajas en el tiempo, tú tienes que viajar. Si tú viajas al futuro, tú tienes que viajar al pasado. Sí, exacto, porque hay un hueco, exactamente. No puedes estar dos veces al mismo tiempo. Que retomando el asunto de las series de los 90 y de los 80, es lo que pasa en Quantum Leap. El de Sam Beckett y
Sam Beckett, que es un viajero en el tiempo, pero que solo viaja su conciencia Sí. y va cambiando de cuerpos en el pasado. Viajeros en el tiempo. No me acuerdo cómo se llamaba. Dilo como Canal 5. No me acordaba cómo se llamaba. Con Dolly. Sí, exactamente. Dolly, Dolly es su celular, exactamente. No, o sea, eso iba a llegar ahorita. Que esa estaba basada... Scott Bakula. Sí, con Scott Bakula. Gracias, sí. Gracias. Que esa a su vez estaba basada en El Túnel del Tiempo, que es una serie de los 70. Sí. Pero bueno, ese es un poquito de esa misma que lógica. Hace poco, me acuerdo que le dije a Eric, saludo a Eric y a Pepe. Ahora sí los saludo con cariño porque dice que los saludo bien. ¿Con odio? Con odio, que soy, no sé. También saludos a Beto Pinto, que nos está viendo, a Azucena, a Augusto. Hace poco pasó el incidente en la línea de tiempo de Viajeros en el Tiempo. Pasó que se perdió en el tiempo. Fue okay. este año. ¿Este año? Fue en 2020. Sí, entonces pues se pierde en el tiempo. Y es muy interesante porque además de ciencia ficción te enseñaba historia. Sí, por supuesto. Porque a veces eran personajes famosos, era mujer. No, y eso era muy buena serie. No, y eso además era súper innovador. Veías la perspectiva de la mujer desde la mujer. Y entonces la mujer dejaba de ser el papel femenino, rescátame, y entendías los conflictos y los pedos y las broncas que conllevaba ser mujer, más allá de lo físico, ¿no? Sí. Eso era súper interesante. Retomando Volver al Futuro, algo súper cabrón es que todo esto que estamos hablando, todo esto que hemos hablado en estos 30 minutos, pasa en la 1. Sí. Ni siquiera nos hemos acercado al viejo y tampoco hemos hablado del almanaque y de todo el desmadre. Que eso del almanaque es como un sueño también, ¿no? Poder saber las cosas. Decirte, no mames, va a ser campeón del mundo México en el 2020. Sí, aunque te voy a decir algo. Ese concepto... en el 2090 y tantos. Sí, cuando sean videojuegos, porque nada más... no, pero es muy interesante cómo ese concepto ha envejecido súper mal. La vez pasada estábamos viendo la película y la pregunta inequívoca que sonó en casa fue ¿qué es un almanaque? O sea, ahora no necesitamos un almanaque para revisar la información. Que también la traducción, historia, ¿no? la traducción latina, mexicana de almanaque podría haber sido una revista de estadísticas. No, un almanaque es correcto, un almanaque deportivo. Casi tal cual, almanaque deportivo. Okay. Gramaticalmente la RAE le da la razón a la traducción. Es un compendio de información de lo que pasa en un determinado tiempo. Almanaque. Pero bueno, eso ya no existe, ¿no? Entonces ahorita es como el concepto del almanaque. Cualquier persona de menos de 20 años te dice... Google, el almanaque de la historia del hombre. Sí, exactamente. O sea, es tan fácil como decir, todo eso no hubiera pasado porque estaría... Si Volver al Futuro pasara en esta época, o sea, si Marty McFly regresara de un futuro distante a esta época, no habría almanaque, habría Google. ¿Me explico? Y no se podría llevar hacia el futuro Google. Que bueno, te voy a decir una cosa. Ay, qué fuerte está esto. De acuerdo a la teoría de cuerdas y de acuerdo a la física cuántica, en el momento en que se cree un servidor de capacidades interesantes de guardar información, se podría estar guardando información del futuro. Sería tan rápido que podrías estar guardando información del futuro, siempre y cuando tengas como diferentes temas. Le pido perdón a la audiencia por lo que estoy a punto de hacer ahorita. Es que en realidad el espacio-tiempo no se mide por la cantidad de sucesos que ocurren hacia un futuro, sino por la cantidad de universo que se crea, y eso es la medida del tiempo, ¿me explico? Por eso es el concepto espacio-tiempo muy, muy recurrido en la ciencia ficción. Entonces, técnicamente el futuro ya existe del centro del universo hacia adelante, o sea, más adelante de nosotros. Pero no existe en términos del suceso en el espacio específico. Entonces, cuando se crea un agujero de gusano, lo que hace es conectar dos momentos específicos en dos lugares diferentes del universo. Y entonces, este suceso y este suceso se vuelven iguales. Entonces, no podemos, una computadora cuántica, por ejemplo, un cálculo cuántico que puede asimilar todas las posibilidades, no puede asimilar las posibilidades del futuro, porque el futuro es aleatorio en este momento. Lo que sí puede hacer es calcular todas las probabilidades. Pero si ese futuro ya pasó, entonces es el pasado. Por eso. A lo que voy yo ahorita en el tema del almanaque específicamente, por eso estamos hablando de esto, es si el almanaque es una recopilación de información que ya existía, en el futuro, cuando tú regreses, puedes hacer lo mismo, pero más en el pasado, más pasado. Pues, o sea, sí, correcto. Esto nos indica que la información como tal, como ya es digital,
o sea, podrías de alguna forma viajar o buscar información en el tiempo. O sea, tal vez no puedas viajar físicamente. Sí, entiendo lo que pero dices. Sí puedes viajar en datos, güey, hacia el futuro. Sí. Eso es lo mismo que la teletransportación. ¿No? Puedes teletransportar partículas, en bits, estamos hablando en qubits. Exactamente, ¿no? Entonces a eso se refiere. Entiendo. Podrías hacer en temas de Google, por ejemplo, en un algoritmo de Google, buscar la información, campeón del mundo del 2030. Sí, aleatoriamente puede salir cuál probablemente es el campeón del mundo. Ahora, algo súper interesante hablando de eso es algo que introduce el Doc, la ética en el viaje en el tiempo. O sea, el Doc sabe perfectamente qué es lo que no debe de hacer y su objetivo nunca ha sido viajar en el tiempo a matar a Hitler, ¿no? O sea, porque él sabe que las consecuencias sabe que las consecuencias pueden ser desastrosas en su presente y en el futuro de todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, en el pasado de nosotros, el futuro respecto al asesinato de Hitler y el presente de él, que es el futuro en ese momento. Entonces, este tema de la ética, de lo que es bueno y no que no, nos presenta también una perspectiva amigable de la ciencia, en donde el Doc lo único que quiere es tener la capacidad de viajar en el tiempo para visitar su época favorita, ¿no? O sea, no es muy ético tampoco. No, pero el asunto es muy... ¿sabes qué? Quiero conocer Capulina. Por eso, pero, o sea, el asunto ahí es que entra la probabilidad cuántica, o sea, el efecto mariposa. El hecho de que tú llegaras a un evento donde sale Capulina y ocuparas el espacio que de otra manera estaría siendo ocupado por otra persona, ¿cómo cambia todo? ¿No? Esa persona tal vez era el que debía de estar ahí, por eso hizo y deshizo y todas las cosas que se desarrollan. Por eso el Doc escoge, o sea, se supone que el Doc lo que hace es buscar espacios en el tiempo en donde no altera absolutamente nada. Y eso es lo que por eso es que acaba viajando, en todo caso, a un futuro tan distante que ya no nos dice qué es. Sí, él tenía información que no quiso. Correcto, que no le iba a decir a nadie. Los únicos fragmentos de información que va soltando de sus viajes el Doc son porque se les van en su perorata, en su conversación. Pero fuera de eso, él es súper consciente y no puede hacer nada. ¿El meme de que nos convertiremos en idiotas o qué? Sí, exactamente. Que también hay una película que se llama... No, tus hijos están bien. No, tú estás bien, tus hijos no están bien. Exactamente. No, pero hay una película que se llama Mundo Idiota o algo así, que de hecho describe la sociedad contemporánea y se grabó hace 20 años, pero esa es otra historia. Entonces, el Doc juega este papel no solo de guía moral, de amigo y obviamente de facilitador, porque sin él pues no hay historia, sino que también es el parámetro con el cual la película le dice al mundo, no se metan con estas cosas, ¿no? Pensando en que en algún punto a alguien se le ocurriera la descabellada idea de que si fuera viable y encontró un modo, es como recuerden que no hay para más. Y eso también es una diferencia con respecto a, por ejemplo, La máquina del tiempo, la película clásica basada en el libro de H.G. Wells, en donde el viajero en el tiempo hace un desmadre, o sea, va a Matamorlocks, trata de salvar a su mujer, regresa, falla, o sea, él hace un despapalle el universo. No pasa nada. Exactamente, y al final pues regresa al mismo lugar donde empezó para que no pasara nada, ¿no? Entonces, para evitar todas esas incoherencias, el Doc es que tiene esta que también interesante, el primer cambio que se hace o por el cual se podría decir que se viaja accidentalmente en el tiempo es por salvar la vida del Doc. Sí, correcto. O sea, lo primero que quieres hacer es cambiar la historia ya desde el principio. Pero en realidad ese es un error. Marty McFly no programa bien para estar 15 minutos antes y acaba 40 años antes. No, Marty no quería viajar. Él iba tan rápido escapando de los sirios y ya estaban los circuitos del tiempo conectados específicamente para esa fecha que es a donde se quería ir el Doc. Entonces, cuando pasa eso, quiere salvarle la vida al Doc. Es el primer cambio importante que se hace, ¿no? Porque al final de cuentas sí se pone un chaleco, ¿sabes? Sí, claro, o sea, y eso es justamente la paradoja, o sea, el Doc sabe que está haciendo mal, que él tendría que haber muerto, pero le gana el querer seguir vivo, ¿no? Eso es súper importante. Y el otro, que es una de las escenas más clásicas, es hablar de, hey Chuck, ¿recuerdas ese ritmo nuevo y fresco que estabas buscando? Y básicamente Marty McFly inventa el rock and roll, lo cual tiene un impacto cultural gigantesco, ¿no? O sea, si Marty McFly no hubiera regresado, ¿qué hubiera pasado con el mundo sin el rock and roll? Sí, es una película interesante, tiene sus asegúnes técnicos, por así decirlo. Obviamente. Pero en general creo que sí le marcó mucho la época dorada de las películas
de ciencia ficción de los 80. De las grandes producciones de los 80, sí. Y además, lo que decíamos al inicio, la forma en la que ha generado sus productos que ahora se consumen. El más famoso de todo para una generación contemporánea, Rick y Morty, ¿no? Muy buena. Que de hecho, pues Rick se llama Rick por el Doc y Morty se llama Morty por Marty. Sí. Entonces sí es básicamente lo mismo, hasta la misma ropa usa Marty, ¿no? Claro que Rick y Morty está planteado desde otra perspectiva completamente, ¿no? Mucho más adulta y mucho más catastrófica. Sí, pero es una parodia inspiracional, digamos, por así decirlo, ¿no? Que es muy buena. Rick and Morty es buenísima. Sí, si puedes seguirle el ritmo es buenísima, porque también hay un punto en el que... Hay un punto en donde sí tienes que poner pausa y ver qué está pasando. Entender qué chido está pasando. Sí. Y los diálogos de Rick son buenísimos. Otra cosa súper importante, la trascendencia que le dio a sus propios actores. Christopher Lloyd ya era Christopher Lloyd para ese momento. Ya. Y ha seguido teniendo papeles increíbles en películas más o menos serias o en películas igual de extrañas como... Christopher Lloyd venía de hacer... mira quién... No, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y el juez, uno de los villanos más cabrones que ha dado Disney. Sí, que ya venía con esa digamos, la capacidad de hacer ese tipo de papeles, ¿no? Después Tío Lucas. No, y ya había hecho antes. Christopher Lloyd fue un extraterrestre en una serie. Ese fue el papel que lo lanzó a la fama, en realidad. Entonces ya tenía ese perfil. Y Michael J. Fox venía de Lobo Adolescente. Pero bueno, después de eso Michael J. Fox de hecho tuvo algunas otras películas en ese tinte juvenil, como nos decía hace rato Susana, la verdad es que parecía muy chavo aunque no lo fuera, pero después de eso vino, ya cuando estaba con el tema del Parkinson, vino Spin City, en donde que es el antecedente directo de Two and a Half Men, de la personalidad de Charlie Harper, sí. Es el personaje de Michael J. Fox en Spin City, y al mismo tiempo pues, Michael J. Fox genera su propio culto, ¿no? Para el 90% de nuestra generación, Michael J. Fox es y será forever Marty McFly, sí. Independientemente de lo que haya hecho o lo que haya dejado de hacer. Y Christopher Lloyd, si bien es el Doc, también lo puedes, en cuanto lo reconoces en sus otras películas, dices, sí es él. Y la primera referencia es el Doc de Volver al Futuro. Entonces, eso también marcó las carreras de estos actores y eso produjo, a su vez, otros cambios. Sí, es que es diferente la forma de actuar de personas que pueden ser diferentes personajes a actores que siempre son el mismo personaje, pero pueden ser en diferentes películas. Ajá, correcto. Por ejemplo, La Roca. La Roca, efectivamente. Bruce Willis. La gran mayoría, Bruce Willis la gran mayoría de los actores de acción es duro de matar en todas sus putas películas. Excepto en Sexto Sentido. También. No, ¿cómo? En Sexto Sentido. JPKJ, fucking Ghost. Bruce Willis es Bruce Willis en Armagedón. Es Bruce Willis en todas sus películas, es el mismo. Bueno, pero es que es una característica del héroe de acción. Stallone es Stallone en todas sus películas, Schwarzenegger es Schwarzenegger en todas sus películas, y todos los héroes de acción... No, Schwarzenegger sí agarró en un detective en el kinder. Es que eso es lo que iba a decir. Todos tienen su taglón de Aquiles cuando les dicen, haz comedia. Paro, mamá, dispara. Exactamente, pensaste lo mismo que yo. Y en el caso de los más recientes, ahí está Vin Diesel en una niñera a prueba de balas, y ahí está La Roca en el hada de los dientes. También hay una de John Cena, ¿no? Creo que es. ¿De John Cena? John Cena tiene unas películas malísimas. Hay una que es The Marine o algo así se llama. Creo que es su película más famosa. Es más famoso por... Bruce Willis es Bruce Willis hasta en la de cuando es el mismo que viaja en el tiempo. Me encuentro conmigo, que también es de Disney. Oye, esa es buena película. Sí, no, Bruce Willis es el mismo como la voz del bebé en Mira quién habla. También. Eso sí es totalmente Bruce Willis. Pero bueno, retomando es eso, o sea, se generaron otras corrientes de pensamiento y todos los fans, por eso cuando fue el reencuentro original de Marty McFly y del Doc no me acuerdo si fue en un Saturday Night Live, en uno de estos talk shows gringos, la nostalgia pegó durísimo. Porque pudieron haber salido cada uno con cualquier otro papel, con sus coestelares, y hubiera sido, sí, chido. Pero ellos dos juntos, la química que tenían y todo eso, y uno le agradece al otro cabrón que se haya salido de la película por mamón, es increíble, ¿no? Entonces, todo lo que gira alrededor de eso, y no dudo que mucho del éxito que, por ejemplo, ha tenido la Fundación para el Parkinson de Michael J. Fox tenga mucho que ver con los fans de Volver al Futuro. O sea, porque es inspirador. O sea, más allá de que la historia de Michael J. Fox sea por sí mismo inspiradora, yo creo que Volver al Futuro fue trascendente para muchas personas de nuestra generación. Y dijo, gracias a esa película yo estudié, yo hice, yo decidí, yo cambié, yo busqué. Entonces todos ellos son los que actualmente
pues le meten lana a todo ese tipo de cosas. Yo opino, no puedo estar perfectamente equivocado. Si alguien tiene pues, otros datos, que nos los dé. Pues para eso estamos aquí, para opinar lo que queramos. Y pues muchas gracias. Creo que es momento de ir cerrando ya el podcast. Les agradecemos mucho. Sandra Bullock. Sí, perdón. Sandra Bullock. Es ella misma en todos sus papeles. Es cierto. También ella es Sandra Femenina. Muy bien. Pues les agradecemos su atención. Hoy estuvimos un poco de plática un poco más pop, más de cultura general. Sí, bueno, estamos hablando de agujeros negros y ya no queríamos, física cuántica, pero... Bueno, sí, pero ya no estábamos hablando del Papa ni de Trump, Ucrania, ¿no? Ni de Trump. No, que Trump sale en todas las películas ochenteras y noventeras que Sí, se te ocurra. acabamos de verlo en una, no creo. Miss Congeniality, creo. Muy bien, pues muchísimas gracias. En los controles, una vez más, a Beto González, alias Gamboa, Siu, saludos y agradecimientos a Zarape y a La Opinión, que nos dejan transmitir dentro de sus instalaciones y en su página virtual, Facebook. Les agradecemos mucho y pues... Y antes acuérdense, hablando de páginas virtuales, de seguirnos aquí, de seguirnos en TikTok, de seguirnos sobre todo en YouTube. Ahí es donde encuentran con la mayor calidad posible en video y audio nuestro videos podcast. Cortos en TikTok. Sí, claro, ahí pueden ver las cápsulas de aprendizaje e inteligencia que tenemos. Y en cualquiera de esos canales pueden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus peticiones, a quién quieren ver, de qué quieren que hablemos. Pueden decir este par o este trío, puede ser interesante escucharlos hablar de esta chingadera con toda confianza. No les vamos a hacer caso, pero igual pueden expresar su descontento con nosotros libremente, que para eso es el libre albedrío. Y gracias a Dios tenemos un nuevo papa. Exactamente. Gringo, pero... Va a ser bien bueno. Qué casualidad que fue un político gringo al Vaticano, regresa, se muere el papa, y papa gringo. Y pues San Malaquías aplicó una monividente, ¿no? Sí. Sí dije que era, pero no dije cómo. Exactamente, tal cual. Listo. Se los agradecemos. Gracias a todos. Y pues vamos a hablar. Cuídense. Nos vemos.